Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. La batalla institucional, por así decirlo, o el crispado escenario institucional en el fisurado y resquebrajado Estado venezolano, da y sigue dando de qué hablar. Un nuevo episodio en esta aparente novela entre el Ministerio Público, o mejor dicho, concretamente la Fiscal General de la República y el Tribunal Supremo de Justicia. La Fiscal General introdujo recientemente, tras haber sido rechazada su solicitud para la desincorporación de los actos que dieron lugar a la designación de los magistrados, los 33 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia del 23 de diciembre de 2015. Luego introdujo 3 recursos de nulidad para la anulación precisamente de los efectos de las bases comerciales del decreto de Maduro sobre la constituyente, el decreto mismo de convocatoria de la constituyente y las decisiones emanadas del CNE y el Consejo Nacional Electoral con respecto a las elecciones regionales y la logística electoral para el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente. Estos recursos fueron también declarados inadmisibles, pero la fiscal general había solicitado, luego de la desincorporación de los magistrados, que fue rechazado, solicitó como último recurso, al parecer in extremis, aunque no se sabe qué as bajo la manga pueda seguir ocultando o tener aún la fiscal general Luis Ortega Díaz, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia declaró, una vez más, bajo el adjetivo de inadmisible, el antejuicio de mérito que fue solicitado por la fiscal general contra los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. La fiscal general presentó un recurso mediante el cual solicita el inicio y la apertura de un antejuicio de mérito contra los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Esto para lograr determinar o instar al Tribunal Supremo de Justicia a determinar si realmente existe mérito para un enjuiciamiento de los magistrados o sobre o contra los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, si se les comprobare su responsabilidad penal, civil y administrativa por delitos que de los que se les acusa, como omisión constitucional, delitos de lesa humanidad, cohecho e incluso prevaricación. Entonces, ante estos escenarios, es que la fiscal general también, aduciendo al hecho de que los magistrados pudieron haber cometido el delito de omisión al orden o ruptura del orden republicano tipificado en el artículo 143 del Código Orgánico Procesal Penal, junto con delitos de lesa humanidad, omisión constitucional, comisión de actos espurios, podría entonces la fiscal general, bajo estos argumentos jurídicos e imputaciones de tales actos delictivos, de alguna manera obligar a que todos estos actos, todos estos delitos sean acumulados y haya suficientes elementos de convicción para que se iniciara ese antejuicio de mérito, pero este fue rechazado, fue declarado como inadmisible por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. La Sala Plena, que reúne a los 33 magistrados, reúne a los magistrados de todas las salas, la Sala de Casación Civil, la Sala de Casación Social, la Sala Constitucional, la Sala Electoral, entre otras. Bajo esta reunión o en esta reunión se declaró inadmisible. Todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia la declararon inadmisible. Esto significa los magistrados debían inhibirse de su cargo, separarse, desconocer de la causa judicial en la que estaban incursos porque no pueden juzgarse a sí mismos, y sus suplentes serían los que llevarían a cabo el proceso de juicio. Pero esto no iba a pasar. El Tribunal Supremo de Justicia ha dictado 56 sentencias que han vaciado de contenido las acciones de la Asamblea Nacional y que, bajo una hermenéutica jurídica y una interpretación jurídica claramente parcializada en lo que se refiere al hermetismo, y esto implica, por supuesto, aducir a acumulación de exigencias, aducir a inconstitucionalidad por una figura que no existe jurídicamente,
como lo es el desacato, y bajo estos pretextos jurídicos es que el Tribunal Supremo de Justicia ha dictado argumentos y sentencias que no tienen fundamento alguno y no tienen, de alguna manera, un desglose especificado y pormenorizado del porqué y las razones bajo las cuales fundamentan sus tesis para anular todos los recursos y rechazar todos los recursos que tienen un costo político, implican un costo político para el gobierno directamente. Entonces, claramente habla de una actuación parcializada por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Pero esto ocurre, y actualmente el escenario en Venezuela es así, en paralelo a la tensión política que se vive en la calle. Y es que ya aumenta a 73 la lamentable lista durante 76 días de protestas de los asesinados tras las protestas o durante las protestas en las jornadas de represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado como la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana. Recientemente están los casos de Luis Vera en el Estado Zulia, de José Gregorio Pérez en Rubio, Estado Táchira, y de Nelson Arévalo en el Estado Lara, siendo el último o la última de las víctimas mortales para un total de 73. Aumenta también a 6 o se suman 6 nuevos presos políticos, esto con información publicada el 16 de junio, difundida por el director de la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, y fueron privados de libertad bajo allanamiento y violación de su hogar, de residencia, su domicilio, en Los Tulipanes, en Caracas, para un total que ya se registra en Venezuela de 333 presos políticos, según el director del Foro Penal Venezolano. Esto habla claramente de que la retaliación política está siendo precisamente la política o el arma política del Estado, del gobierno. Tal es el caso de las amenazas que sufrió o de las que fue víctima vía telefónica contra ella y su familia, la fiscal general por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, la policía política del Estado, y de esa manera, después de tal acto, la fiscal general responsabilizó al presidente Nicolás Maduro de lo que pudiera pasarle u ocurrirle a ella y a su familia. Esto claramente evidencia una situación de absoluta retaliación y totalitarismo por parte del Estado venezolano. Pero en el ámbito político, las incidencias en lo que se refiere a la Asamblea Nacional Constituyente no se detienen. Y es que el Consejo Nacional Electoral sectorizó el voto estudiantil para la Asamblea Nacional Constituyente a importantes universidades autónomas como la Universidad de los Andes, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad del Zulia, e incluso universidades privadas como la Universidad Rafael Belloso de Maracaibo, en Zulia, Venezuela, se opusieron a entregar todas, excepto las universidades públicas, como por ejemplo la UNEFA, universidades del Estado, se opusieron a enviar la data de los estudiantes registrados en cada una de estas casas de estudio para que el CNE las obtuviera y elaborara el registro electoral del sector estudiantil. Esto evidentemente para evitar una representación fraudulenta, delegativa, sin legitimidad de origen y políticamente distorsionada por la configuración desproporcional del voto en esta Asamblea Nacional Constituyente que infringe artículos como el 5 y el 347 de la Constitución. Entonces es que las universidades decidieron no enviar la data de sus estudiantes. Aún así el CNE lo hizo y esto le da aval y le suma sectores que aún así tienen ciertas datas de estudiantes para nutrir la data o el registro o todo el entramado electoral organizado por sectores o gremios en la elección sectorial o sectorializada para el 30 de julio, que será cuando se elijan a los constituyentistas, o se tiene previsto hasta ahora, no se sabe si por de alguna manera una implosión o la presión política tan alta que incrementa en el país día tras día, sea suspendido el proceso. Aún así, el presidente Nicolás Maduro aseguró lo siguiente, y cito: decenas de opositores irán a la Asamblea Nacional Constituyente. Maduro asegura que hay partidos de oposición y dirigentes políticos de oposición
que han negociado con el gobierno y que han hablado y que le han manifestado su voluntad y su intención de asistir a la Asamblea Nacional Constituyente. Esto no ha sido corroborado por ningún medio independiente o de manera independiente ni por ningún dirigente político. Hasta ahora son meras declaraciones y afirmaciones del presidente de la República. Pero, a pesar de esto y de la aparente inclusión que ha pregonado y ha vendido Nicolás Maduro con respecto a la Constituyente, hay sectores que no fueron incluidos en la data del Consejo Nacional Electoral para el registro electoral de la Constituyente. Esto con información del diario 2001. Claramente, un proceso con un andamiaje jurídico y político desproporcional, que viola el principio de la universalidad del voto, viola también la soberanía del pueblo, viola el poder originario, viola el orden republicano, el orden constitucional, el orden institucional, el orden estatal. Y todas estas infracciones suponen claros y evidentes delitos contra la Constitución y delitos contra la sociedad civil, delitos contra la democracia, bajo lo cual podrían ser objeto y sujetos también de responsabilidades políticas, administrativas, los funcionarios también del Consejo Nacional Electoral, así como los del Tribunal Supremo de Justicia. La periodista Eliangélica González, de la cadena Univisión, del noticiero Univisión, corresponsal en Venezuela de esa cadena, publicó informaciones que claramente generan polémica. Y esto lo hizo el 16 de junio, en horas de la noche, cuando dio a conocer lo siguiente: Maduro querría o tendría intenciones de sacar la promoción de los denominados centauros, los centauros, de la Fuerza Armada Nacional por su lealtad al legado de Chávez. Un segmento denominado los centauros de la promoción, una promoción muy antigua de militares de la Fuerza Armada Nacional, aparentemente serán objeto de expulsión por parte de Nicolás Maduro por su lealtad al legado de Chávez, por su crítica contra el gobierno. Evidentemente hay una facción chavista que se ha vuelto crítica. Hay un chavismo crítico, un chavismo que quiere rescatar el proyecto de Chávez, no impulsar el proyecto de Maduro, porque el chavismo sustancialmente y en la práctica no existe. Existe el madurismo y esto puede llevar a la modificación total de la Constitución para crear un nuevo orden republicano, es decir, una posible sexta república. Pero las informaciones aumentaban, surgían, y es que, según esta periodista Eliangélica González, la promoción de los centauros es la de 1985. El mandatario pretendería sacar a todos los militares egresados de ese año de los 4 componentes: Armada, Marina, Aviación y Ejército de la Fuerza Armada Nacional. Y luego vendrían cambios en la comandancia del ejército y en el comando estratégico operacional. En estos cuerpos, en estas dependencias de la Fuerza Armada, habrían rotaciones, habrían enroques, cambios de posiciones y una reestructuración para ganar aliados. Esto es objeto de análisis y de un análisis muy importante, porque según esta periodista, voces militares aseguran que esa promoción no es bien vista ni por Maduro ni por Padrino López. Una posible facción subversiva y de sublevación, que no recibe el apoyo ni de Maduro, comandante jefe, presidente de la República, ni de Padrino López, ministro de la Defensa, ministro para la Defensa. Habría intenciones de garantizar aliados y de depurar las Fuerzas Armadas para que el estamento militar o en el estamento militar no haya disidencia que pudiera de alguna manera provocar más fisuras, aumentar las críticas y tratar de generar un status quo de sublevación y de no acatamiento de las órdenes, si fuera el caso, para un escenario de implosión en el que las Fuerzas Armadas tuvieran que ser los protagonistas y ensuciarse las manos. Es lo que podría inferirse en cuanto a lo que se refiere. La periodista venezolana Ibeyese Pacheco asegura que Maduro no tiene fuerza en la calle, ni en su partido, el PSV. También argumenta que descabezar a militares chavistas sería un acto desesperado de enfrentar a la Fuerza Armada, para evitar disidencias, claramente, y mantener esa unión entre el estamento político gubernamental y el estamento militar que le garantice un respaldo, control del monopolio de las armas, control, o entre comillas, control del orden público, para evitar una implosión social que pudiera suponer o presuponer una transición por vías no democráticas,
un cambio por vías no democráticas y un escenario o status quo de completa anarquía que lleve a un golpe de Estado, a enfrentamientos y a focos de tensión homogéneos, compactados y cohesionados que pudieran propugnar un cambio político que le genera un alto costo político y de salida al gobierno de Nicolás Maduro. Es lo que se conoce hasta ahora en lo que se refiere a la situación interna en Venezuela, pero la presión internacional también aumenta. Y es que la Organización de Estados Americanos convocó a una reunión extraordinaria para abordar la crisis de Venezuela. Esto fue dado a conocer el 16 de junio y la presión internacional puede jugar un rol fundamental, incluso también en la opinión pública de los sectores disidentes dentro del chavismo crítico y dentro del estamento militar crítico y evidentemente disidente del gobierno. La OEA celebrará la segunda sesión de la reunión de cancilleres sobre Venezuela el 19 de junio en Cancún, México, antes de la inauguración formal de la Asamblea General de la OEA, que se realiza anualmente, según reseñó la agencia de noticias EFE. Así lo comunicó el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Raúl Morales, quien preside la reunión. En una nota remitida a la Secretaría General de la OEA, según el documento que fue publicado el 16 de junio y al que tuvo acceso la agencia EFE, la reunión de cancilleres sobre la crisis de Venezuela se suspendió el pasado 31 de mayo en su primera sesión en Washington, Estados Unidos, ante la falta de acuerdo y de consenso sobre los dos proyectos de declaración planteados por la oposición en cuanto a votos de los países que apoyan en la OEA a Venezuela, como Bolivia,